Aunque quizá te cueste creerlo, sé perfectamente lo que estás sintiendo en este momento. No estás aquí por coincidencia. Estás aquí porque algo dentro de ti te ha estado guiando. Una voz sutil y profunda que te susurra que hay un propósito más grande esperándote. Una verdad que necesitas descubrir. Lo que leerás a continuación no es solo información, sino un llamado directo a tu espíritu. Una oportunidad para conectar con el sentido más profundo de tu existencia. ¿Estás listo para descubrir lo que pocos ven y entender por qué nunca has encajado en este mundo de la forma en que esperabas? Soy Cosmin y llevo años ayudando a personas como tú a descubrir su propósito y desbloquear un potencial ilimitado. He guiado a cientos de personas a transformar sus vidas a través de mis talleres, mentorías y ebooks, con herramientas únicas y poderosas para romper barreras y vivir con sentido. ¿Estás listo para tu cambio? No sigas esperando. En el comentario fijado de este video te he dejado mi ebook, una guía práctica y transformadora que puede ser el impulso que necesitas para alcanzar la vida que siempre has soñado. En el vasto tejido de la existencia, hay almas que parecen destinadas a un propósito diferente, a un camino singular que escapa al ruido y las distracciones del mundo. Son los que comúnmente llamamos elegidos, aquellos que, de algún modo, sienten un llamado especial que no todos comprenden. Desde la perspectiva junguiana, el concepto de elegido no debe entenderse como una elección de superioridad, sino como una llamada a la autenticidad, a la autocomprensión y a la conexión profunda con el inconsciente. Este camino de individuación demanda una distancia respecto al colectivo, pues quienes tienen una misión espiritual están destinados a navegar en aguas de introspección y soledad para explorar su propio yo y realizar una conexión espiritual que no podría darse en medio del ruido social. Para Carl Jung, la psicología profunda revela que el ser humano no puede encontrar su verdadera identidad en medio de la multitud, sino que debe alejarse para desentrañar sus capas internas. Jung creía que la esencia del individuo no se puede desplegar plenamente en el caos de la vida colectiva, pues el entorno social, en su mayor parte, es regido por valores que no suelen coincidir con los impulsos y las llamadas de quienes están espiritualmente despiertos. En este contexto, el elegido es aquel que siente que su vida debe responder a una voz interna y un propósito que requiere estar en contacto íntimo consigo mismo y, por lo tanto, mantenerse distante de la influencia constante de los demás. Cuando una persona se rodea de demasiadas influencias externas, su identidad corre el riesgo de diluirse. En un sentido psicológico, la masa representa una mezcla de ideales, deseos y emociones compartidas que se convierten en una red densa en la que las características singulares de un individuo se pierden. Esta es la razón por la cual Jung alertaba a aquellos en el proceso de individuación sobre el peligro de quedar atrapados en las energías colectivas, ya que el inconsciente colectivo de la multitud puede suprimir la esencia auténtica del individuo y llevarlo a una especie de esclavitud psicológica. Para los elegidos, cuya sensibilidad suele ser pronunciada, estar rodeados de muchas personas puede ser como un continuo ruido emocional que interfiere con su capacidad de conectar con su ser interior. La multitud no solo impone expectativas y presiones, sino que puede inducir en el elegido una sensación de pérdida de identidad, ya que las demandas del grupo tienden a moldear a cada individuo para que encaje en un molde social aceptable. Este molde, sin embargo, no coincide con la esencia de quienes buscan respuestas profundas y un sentido genuino de propósito. El elegido, en su viaje, necesita un distanciamiento de la colectividad para no perder su unicidad y poder escuchar con claridad la voz que le guía desde su interior. Desde la perspectiva junguiana, la soledad es un espacio de transformación.
un laboratorio en el que el alma humana tiene la oportunidad de enfrentarse a sí misma sin las distracciones del mundo externo. La soledad aquí no es una simple separación física, sino una retirada hacia el interior, un abandono de las superficialidades y una inmersión en la verdadera esencia de uno mismo. En este espacio de retiro, el elegido comienza a descifrar las verdades arquetípicas y los símbolos que residen en su inconsciente, permitiéndole acceder a una sabiduría que solo surge cuando se está alejado de la presencia constante de los demás. Para Jung, esta soledad tiene un propósito trascendental, pues el proceso de individuación no puede ocurrir en el contexto de la colectividad. La individuación, entendida como el proceso de realización del yo auténtico, demanda que el elegido descubra su esencia sin la interferencia de las proyecciones externas. Al alejarse del ruido colectivo, el elegido encuentra espacio para explorar sus sombras, para ver sus miedos y para reconciliarse con las partes de sí mismo que ha reprimido en su interacción con el mundo. Esta soledad es, entonces, la cuna de una transformación profunda, una metamorfosis que convierte al elegido en una persona capaz de llevar a cabo su propósito espiritual. Jung identificó el arquetipo del ermitaño como una representación de aquellos que buscan la verdad en aislamiento. El ermitaño es alguien que, al retirarse del mundo, encuentra respuestas que de otro modo no serían accesibles. Este arquetipo es particularmente relevante para los elegidos, ya que en su retiro encuentran claridad y sabiduría. La figura del ermitaño nos recuerda que el aislamiento no es un acto de rechazo hacia los demás, sino un acto de amor propio y de autodescubrimiento. En la soledad, el ermitaño descubre los misterios del alma humana, y los elegidos también encuentran respuestas y recursos espirituales que la vida en la colectividad no podría ofrecerles. El ermitaño representa la autosuficiencia, pero no en el sentido de rechazo de lo social, sino en la capacidad de sostenerse a sí mismo en la búsqueda de la verdad. Para los elegidos, esta autosuficiencia se convierte en una habilidad necesaria, pues muchas de las respuestas que buscan no pueden ser obtenidas en la interacción social. Al retirarse de la multitud, el elegido no pierde contacto con la humanidad, sino que se reconecta con su propia humanidad en un nivel mucho más profundo. Este retiro es, por lo tanto, una forma de fortalecimiento espiritual que les permite a los elegidos no solo descubrir su propósito, sino también desarrollarse de acuerdo a su propia verdad. El silencio, que suele acompañar a la soledad, es otra herramienta vital en el camino de los elegidos. Carl Jung creía que el silencio es esencial para que el individuo conecte con las capas más profundas de su psique, esas que contienen el conocimiento divino y arquetípico. En el silencio, los pensamientos ajenos y las voces de la sociedad se desvanecen, y surge una claridad que permite al elegido escuchar las llamadas de su alma. Este silencio es sagrado, pues en él se encuentra la conexión con lo que Jung describiría como el inconsciente colectivo, y más allá de él, con una dimensión espiritual. Cuando el elegido se aparta del bullicio del mundo y abraza el silencio, permite que surja una especie de comunicación divina. Las respuestas que se encuentran en el silencio no provienen de la mente racional, sino de una intuición que trasciende el pensamiento. Esta conexión espiritual, que se nutre del silencio y la soledad, es lo que permite al elegido no solo comprenderse a sí mismo, sino también encontrar su lugar en el universo. En este sentido, el silencio es tanto una herramienta de descubrimiento como un canal de comunicación con lo sagrado. La soledad es un estado que parece estar inevitablemente vinculado a la experiencia del elegido. No es simplemente la ausencia de compañía, sino una condición psicológica y espiritual que permite que el individuo se conecte con su propia esencia, su auténtico yo. Para Carl Jung, esta soledad profunda es una etapa esencial en el proceso de individuación,
el cual es el viaje que emprende el ser humano hacia el autoconocimiento y la realización de su potencial interior. El elegido, al optar por apartarse de las influencias externas, abre un espacio en su vida para explorar territorios internos que permanecen ocultos para quienes se mantienen inmersos en la vida social. El silencio es inseparable de la soledad y representa otro aspecto crucial en el viaje de autoconocimiento. Para Jung, el silencio es un espacio donde la mente racional se acalla, permitiendo que las dimensiones más profundas de la psique salgan a la superficie. En este estado, el elegido no solo deja de oír las voces externas, sino que también aprende a escuchar la voz de su propio inconsciente. Es en este silencio donde surgen las respuestas más significativas, aquellas que el lenguaje y las interacciones diarias no pueden expresar. La verdad se revela en el silencio, y el elegido comprende que, para avanzar en su camino espiritual, debe aprender a habitar ese espacio de quietud y de introspección. Para comprender la importancia de la distancia respecto a los demás, es esencial entender la dinámica de la energía psíquica. Carl Jung introdujo el concepto de libido como la energía psíquica que impulsa al ser humano en su proceso de crecimiento y desarrollo. Esta energía se desgasta cuando el individuo se involucra excesivamente con el mundo externo, ya que la interacción constante con otras personas tiende a dispersar la energía y debilitar la conexión con el sí mismo. En contraste, el retiro hacia el interior permite que esta energía se acumule y se canalice hacia el autoconocimiento y la transformación espiritual. Al distanciarse de los demás, el elegido no solo evita la dispersión de su energía, sino que también se reconecta con su esencia más profunda. Este proceso de introspección requiere que el individuo se libere de las expectativas sociales, de las demandas y de las normas que intentan moldearlo en función de los deseos de los demás. En este sentido, la soledad es un acto de liberación, un momento en el que el elegido recupera su libertad de ser quien realmente es, sin las máscaras que ha tenido que asumir en su interacción con el mundo. La distancia respecto a los demás permite, entonces, que el elegido se acerque más a sí mismo y fortalezca su sentido de identidad. La intuición juega un papel crucial en el camino espiritual de los elegidos, mientras que la mente racional tiende a depender de datos y evidencias concretas. La intuición se nutre de una sabiduría que no es visible a simple vista. Carl Jung destacó la importancia de la intuición como una función psíquica que permite al ser humano percibir la realidad más allá de lo que los sentidos pueden captar. Los elegidos, al retirarse del bullicio del mundo, comienzan a desarrollar esta capacidad intuitiva que les permite acceder a un conocimiento profundo y sutil, aquel que yace en las profundidades de su inconsciente. Cuando el elegido se aleja de las influencias externas y se adentra en el silencio, comienza a percibir patrones, símbolos y arquetipos que emergen de su psique. Estos elementos intuitivos no solo guían al elegido en su camino, sino que también le revelan verdades sobre su propósito y su misión en la vida. La intuición, en este sentido, es una fuente de sabiduría que solo puede manifestarse en ausencia del ruido externo. Al desarrollar su intuición, el elegido accede a un tipo de conocimiento que trasciende la lógica convencional y le permite ver más allá de las apariencias. La separación del mundo externo también permite que el elegido establezca una conexión más profunda con el inconsciente colectivo, una dimensión de la psique que Carl Jung definió como un depósito de experiencias y conocimientos compartidos por toda la humanidad. En el inconsciente colectivo residen los arquetipos, que son patrones de comportamiento y símbolos universales que han existido en todas las culturas y épocas. Estos arquetipos representan fuerzas y figuras que guían al ser humano en su evolución y en su búsqueda de sentido. Al retirarse de la vida social, el elegido tiene la oportunidad de explorar y comprender estos arquetipos en su interior.
Los arquetipos no son simples ideas, sino fuerzas vivas que actúan en la psique humana y que influyen en los pensamientos, emociones y comportamientos. Por ejemplo, el arquetipo del sabio representa la búsqueda de la verdad y la sabiduría, mientras que el arquetipo del héroe simboliza la valentía y la superación de obstáculos. Cuando el elegido se aleja del ruido colectivo, puede acceder a estos arquetipos de manera consciente, lo cual le permite comprenderse a sí mismo en un nivel más profundo y descubrir la riqueza de su propia psique. Este conocimiento arquetípico no solo le brinda una comprensión más amplia de su vida, sino que también le otorga una visión de su papel en el mundo y de su misión espiritual. Para los elegidos, el retiro del mundo no es una simple retirada, sino una búsqueda de propósito. En el proceso de individuación, el individuo se enfrenta a preguntas esenciales sobre el significado de su existencia y el propósito de su vida. Carl Jung creía que cada ser humano tiene una misión única, una tarea que le da sentido y dirección a su vida. Esta misión no se encuentra en la vida social, en los roles que desempeñamos o en los éxitos externos, sino en la profundidad de nuestra psique, en las verdades que descubrimos cuando estamos en soledad. El propósito de vida es una brújula interna que guía al elegido en su camino. Al retirarse de la multitud y sumergirse en el silencio, el elegido puede escuchar la voz de su propósito y comprender su misión en un nivel que va más allá de las metas materiales o de los logros externos. Este propósito es, en muchos casos, un llamado a contribuir al bienestar de la humanidad, pero de una manera que respete su propia autenticidad y verdad interna. La misión espiritual de los elegidos es un compromiso con su propio desarrollo y con el servicio a los demás. Un servicio que no se realiza a través de actos convencionales, sino desde una profundidad de entendimiento y de compasión que solo surge cuando uno ha recorrido el camino de la soledad. La búsqueda de autoconocimiento y realización espiritual puede verse obstaculizada cuando el individuo permite que su entorno influya en exceso sobre su vida. Para Carl Jung, el proceso de individuación, ese camino hacia la integración de todos los aspectos de uno mismo, requiere que el individuo se libere de las influencias externas que lo alejan de su esencia. Los elegidos, al evitar el contacto constante con mucha gente, protegen su autenticidad y evitan que sus pensamientos, emociones y acciones se vean contaminados por los valores, opiniones y expectativas ajenas. La sociedad, en general, actúa como una fuerza niveladora que promueve la conformidad y desanima la introspección y el pensamiento independiente. Para el elegido, esta presión social puede ser una trampa que lo desvíe de su propósito y lo empuje a vivir una vida que no le pertenece. Cuando uno se rodea de demasiadas personas, corre el riesgo de absorber sus pensamientos, creencias y ansiedades, lo cual puede diluir el sentido de identidad y propósito. El contacto social constante fomenta la identificación con roles y etiquetas que la sociedad impone, y el elegido puede terminar representando papeles que no son auténticos, pero que ha asumido en un intento de adaptarse y pertenecer. Para Carl Jung, uno de los peligros de la vida en sociedad es la pérdida de la identidad individual en favor de una identidad colectiva. Esto ocurre cuando el individuo comienza a adoptar los valores y creencias de la masa sin cuestionarlos, perdiendo así el contacto con su propio ser y renunciando a su singularidad. Los elegidos, que sienten un llamado profundo hacia la autenticidad y la verdad interna, se dan cuenta de que estar cerca de demasiada gente puede llevar a esta alienación. Para ellos, la integridad de su identidad y la fidelidad a su propósito espiritual son más importantes que la aceptación o la aprobación de los demás. La alienación de la identidad propia sucede de manera sutil pero persistente. Cuando uno se rodea de otras personas,
existe una tendencia natural a ceder a sus opiniones y a adaptarse a sus expectativas. El individuo se convierte en un reflejo de aquellos que lo rodean, perdiendo gradualmente la capacidad de escucharse a sí mismo. Esta es una de las razones por las cuales los elegidos, al apartarse de la multitud, preservan su individualidad y resisten las presiones del conformismo. Esta distancia les permite reflexionar sobre quiénes son realmente, sin las distracciones y los juicios de la sociedad. En el proceso de individuación, Jung introduce el concepto de la sombra, una parte de la psique que contiene todos aquellos aspectos de uno mismo que preferimos ignorar o rechazar. Estos aspectos reprimidos, aunque invisibles, ejercen una influencia significativa sobre nuestro comportamiento y nuestras decisiones. La sombra puede incluir deseos, miedos, frustraciones y emociones que resultan incómodas o socialmente inaceptables. Para el elegido, la soledad es una oportunidad para enfrentarse a su propia sombra y reconciliarse con estos aspectos ocultos. Estar cerca de mucha gente puede dificultar este proceso, ya que la sociedad tiende a castigar o rechazar aquellos aspectos de la personalidad que no se ajustan a las normas. En un entorno social, el individuo se ve impulsado a ocultar su sombra para evitar el juicio o la desaprobación. Sin embargo, al alejarse de la multitud, el elegido puede observar sus pensamientos y emociones sin temor a la crítica externa. Este enfrentamiento con la sombra es esencial para la transformación interior, ya que solo al integrar estos aspectos reprimidos es posible alcanzar una verdadera paz interna y un equilibrio psicológico. Cuando el elegido se permite explorar su sombra, comienza a descubrir tesoros ocultos en su interior. Carl Jung sostenía que la sombra no solo contiene aspectos negativos, sino también cualidades y talentos que han sido reprimidos debido a las expectativas sociales. Por ejemplo, un individuo que reprime su agresividad puede descubrir que esta energía, cuando se canaliza adecuadamente, puede convertirse en determinación y valentía. De igual manera, alguien que reprime su sensibilidad puede descubrir una capacidad empática profunda y transformadora. El proceso de enfrentar la sombra y transformar sus aspectos negativos en sabiduría es un camino de autodescubrimiento que pocos están dispuestos a recorrer. Es un trabajo que requiere coraje, honestidad y, sobre todo, el espacio para reflexionar y escuchar la propia voz. El elegido entiende que este proceso es imposible cuando uno se rodea de demasiada gente, ya que la presencia constante de otros genera distracciones que impiden la introspección. La soledad, en cambio, permite que la persona se sumerja en su psique y descubra las riquezas ocultas en su sombra. Cuando el elegido se aleja del ruido externo y se enfrenta a sí mismo, abre un espacio para la conexión espiritual. Esta conexión no se da en el ruido y en la constante interacción social, sino en la quietud y en el silencio. Carl Jung habló de esta dimensión espiritual como una fuente de guía interior, una fuerza que trasciende la lógica y que brinda sabiduría y dirección en la vida. Para los elegidos, esta guía interior es esencial, ya que les permite tomar decisiones alineadas con su propósito y evitar las influencias que podrían desviarlos de su camino. La guía interior se experimenta como una voz tranquila y sutil, una intuición que brota de lo más profundo del ser. En el bullicio de la vida social, esta voz suele ser sofocada por las opiniones y expectativas de los demás, pero en la soledad, el elegido puede escuchar con claridad esta guía que proviene de su alma y que le señala el camino a seguir. Esta conexión espiritual es, en última instancia, una manifestación de la relación del individuo con lo trascendental, con una fuerza superior que le inspira y le da fortaleza en su viaje. La intuición, según Carl Jung, es una función psíquica que conecta al individuo con el inconsciente colectivo, una fuente profunda de sabiduría universal. Para Jung,
Esta intuición no es meramente un impulso o corazonada sin fundamento. Es una vía directa hacia verdades más profundas, hacia el conocimiento que la razón no puede captar por sí sola. Los elegidos, en su camino de autodescubrimiento, encuentran que el contacto constante con muchas personas puede interferir con su capacidad de escuchar y confiar en esta voz interior. La intuición necesita un espacio de silencio y tranquilidad para manifestarse con claridad. Cuando el elegido se encuentra constantemente rodeado de las voces, opiniones y demandas de otros, su conexión con esta sabiduría interna se debilita. El bullicio externo puede ahogar esta voz sutil, desviándolo de sus decisiones auténticas y llevándolo a actuar en función de las expectativas ajenas. Al mantenerse apartado de la multitud, el elegido crea el espacio necesario para escuchar, sentir y responder a su intuición, confiando en ella como una brújula que lo guiará a lo largo de su vida. Jung postulaba que el inconsciente colectivo es una reserva compartida de experiencias y arquetipos comunes a toda la humanidad. Los arquetipos son patrones psíquicos primordiales que guían nuestra percepción, nuestras relaciones y nuestro comportamiento. La intuición del elegido conecta con estos arquetipos, lo que le permite reconocer patrones profundos en su vida y en las experiencias de aquellos a quienes observa. A través de la intuición, el elegido puede acceder a verdades que trascienden su experiencia personal y que resuenan con la sabiduría de las generaciones. Al alejarse del ruido externo, el elegido se permite entrar en contacto con esta profundidad del inconsciente colectivo. En este estado de introspección, los arquetipos y símbolos emergen en sueños, visiones o incluso como una inspiración repentina. Estos arquetipos pueden tomar la forma de figuras como el sabio o el guerrero, que guían al individuo hacia un propósito mayor y le brindan orientación en momentos de incertidumbre. Sin embargo, en un entorno de contacto constante con muchas personas, el acceso a este tipo de guía interna se ve limitado, y el elegido se vuelve más vulnerable a las influencias superficiales y a la manipulación del colectivo. Una de las funciones más poderosas de la intuición es su capacidad de proteger al individuo de las proyecciones de los demás. Jung observó que la gente tiende a proyectar sus propios miedos, deseos y juicios sobre aquellos que los rodean. Los elegidos, con su sensibilidad y empatía, son especialmente propensos a convertirse en receptores de estas proyecciones. Cuando están rodeados de mucha gente, corren el riesgo de asumir estas proyecciones como si fueran partes de su propia identidad, lo que puede desviar su camino y confundir su sentido de sí mismos. La intuición actúa como un escudo que permite al elegido discernir entre lo que realmente es suyo y lo que pertenece a los demás. Este discernimiento es esencial para su salud mental y emocional, ya que evita que se deje influenciar por expectativas o críticas ajenas. Al mantenerse en una relativa soledad, el elegido puede identificar con mayor claridad las proyecciones externas y reconocerlas como ajenas a su verdadero ser. Este espacio de aislamiento le permite fortalecer su identidad y proteger su esencia frente a las distorsiones que los demás podrían imponerle. La soledad, para los elegidos, no es un estado de aislamiento doloroso, sino un espacio sagrado en el que pueden encontrarse a sí mismos y conectarse con una fuente divina de sabiduría. En este estado, los elegidos pueden abrirse a lo trascendental y sentir una paz que solo se alcanza cuando uno se aparta de las distracciones externas. Esta paz y conexión interior son la base de su fortaleza y claridad, un ancla que les permite navegar la vida con propósito y autenticidad. Jung sugería que este contacto con lo divino, que puede experimentarse como una inspiración repentina o una profunda calma, es fundamental para aquellos que han sido llamados a un propósito especial. Para los elegidos, esta conexión les da la energía y la visión necesarias para seguir adelante,
incluso cuando el camino es incierto o desafiante. En la soledad, el elegido se convierte en un recipiente para la sabiduría divina, que fluye a través de su intuición y lo guía en cada paso. Esta fuente inagotable de inspiración es el verdadero alimento de su espíritu y la razón por la cual sienten que deben mantenerse apartados de la multitud. Para los elegidos, la paz interior es fundamental y actúa como una fortaleza inquebrantable en medio de un mundo caótico. En la visión de Carl Jung, la verdadera paz se encuentra en la integración de la psique, en la unión de todas las facetas de uno mismo, incluida la sombra y la luz. Este estado de paz profunda solo se logra cuando el individuo se dedica al trabajo de autoconocimiento y evita las distracciones de una vida social excesivamente activa. Cuando uno se rodea de demasiada gente, la energía y la atención se dispersan, dejando poco espacio para la reflexión profunda. Los elegidos, en cambio, eligen la soledad como una forma de conservar su energía espiritual y mental. Este aislamiento no es un rechazo a la humanidad, sino una estrategia para preservar su esencia. Cada interacción consume una parte de la energía psíquica, y al limitar la cantidad de personas con las que interactúan, los elegidos protegen su energía para dedicarse a su propósito y conexión espiritual. Para Jung, la psique y el espíritu humano son realidades profundas que necesitan ser protegidas. Los elegidos reconocen que su energía espiritual es un recurso finito que debe ser cuidadosamente administrado. Al estar constantemente en contacto con otras personas, la energía espiritual puede dispersarse, debilitando la capacidad del individuo para mantenerse centrado y conectado con su propósito. La conservación de la energía espiritual también protege al elegido de influencias negativas. En las interacciones sociales, especialmente en un entorno de contacto constante, el individuo es vulnerable a absorber las emociones, pensamientos y vibraciones de los demás. Estas influencias pueden generar ansiedad, confusión e incluso llevar al elegido a cuestionar su camino. Al mantenerse apartado, el elegido crea un escudo invisible que lo protege de estas interferencias y le permite mantener una mente clara y un espíritu fuerte. La paz interior, para los elegidos, no es simplemente un estado de serenidad pasajera, sino un refugio en el que encuentran consuelo y fortaleza. En su proceso de individuación, descubren que esta paz es una fuente de sabiduría que les brinda claridad y discernimiento en sus decisiones. Esta paz es el resultado de la integración de su psique, de la aceptación de sus sombras y luces, y de la renuncia a las expectativas sociales. Carl Jung describía esta paz como un estado en el que el individuo se vuelve menos reactivo y más consciente de su propio ser. En este estado, el elegido es capaz de ver más allá de las ilusiones de la sociedad y de reconocer las verdades universales que subyacen a su existencia. Esta paz le permite permanecer centrado en medio de cualquier adversidad y le da la capacidad de enfrentar los desafíos de la vida con ecuanimidad. A través de la introspección, el elegido desarrolla una mayor compasión y entendimiento hacia los demás, pero también una fortaleza que le permite establecer límites saludables. Este autoconocimiento le permite reconocer que, aunque puede sentir empatía por el sufrimiento ajeno, no es su responsabilidad cargar con el peso de todos. La soledad le ofrece el espacio necesario para reflexionar sobre sus emociones, observar sus pensamientos y cultivar una relación con su yo interior que no se ve interrumpida por las demandas y expectativas externas. Este proceso introspectivo también le brinda al elegido la sabiduría para ayudar a otros sin perder su propio equilibrio. En su soledad, aprende a conocer los límites de su energía y a discernir cuándo ofrecer ayuda y cuándo protegerse. Esta sabiduría le permite actuar con compasión y autenticidad sin sacrificar su paz interior ni su conexión espiritual.
Para los elegidos, el aislamiento voluntario no es un acto de rechazo hacia el mundo, sino una preparación para una vida más significativa y elevada. En su soledad, encuentran una conexión más profunda con lo trascendental y desarrollan una visión clara de su propósito superior. Este propósito no necesariamente implica grandes gestos visibles, sino un compromiso constante con la verdad, la autenticidad y la evolución espiritual. La elevación de la conciencia permite al elegido ver más allá de las apariencias y comprender la interconexión de todas las cosas. Desde este estado de conciencia expandida, el elegido actúa con una motivación más pura y una entrega sincera hacia la realización de su propósito. Esta claridad de propósito le permite mantenerse fiel a sí mismo, independientemente de las opiniones o juicios de los demás. La soledad, entonces, no es un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar una vida de profundidad, significado y trascendencia espiritual. Si logré el objetivo y sientes que estás destinado a algo más profundo, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para recibir nuevos contenidos y dejar tu me gusta. Me encantaría que compartieras en los comentarios esta frase: mi propósito es mi guía, para recordarnos que estamos en este camino juntos y que la conexión con nuestro verdadero llamado nos llevará lejos. Nos vemos en el próximo video.